El odio desprieta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, hierra. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y por último, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos esenciales. Qué bueno es estar esta mañana otra vez, comenzando esta semana, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de abrir la Escritura, de que tú estés con nosotros, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, y es un gozo para mí, un privilegio el tener esta oportunidad de que juntos abramos la palabra de Dios y podamos considerar a nuestro Señor que no miente, aquel que es nuestra lámpara, ¿verdad? Nuestra roca firme, nuestra guía segura, que es la palabra de Dios. Dice la palabra que aquel que está en la Escritura escucha, pone atención, guarda las palabras del Señor, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, como alguien que hace su casa sobre la roca. Así es de que te felicito esta mañana. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza y queremos saludar a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México. Gracias a todos y cada uno de ustedes, a ti que vas en tu carro, a ti que nos acompañas en el video en vivo, gracias por sintonizarte. Y queremos también dar gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance. Recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín, y si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en camisas y regalos personalizados en su página en Facebook, Naps and Crafts. Ella tiene muchos artículos para que hagas de tu regalo algo personalizado y muy especial. Y bueno, también nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos y cada uno de los que hacen posible con sus diezmos y ofrendas que estos programas sucedan y el Evangelio de Jesucristo llegue hasta donde tú estás ahora. Y nos vamos directamente al libro de las Revelaciones, Apocalipsis capítulo 15. Así es, esta semana vamos a estar avanzando en el capítulo 15. Finalmente estamos avanzando una vez más en la cronología de este libro después del paréntesis de 3 capítulos, y estamos viendo este libro, maravilloso libro de Apocalipsis, que debe darnos esperanza, debe darnos ánimo, debe amonestarnos, debe advertirnos y recordar esto, mis hermanos. Yo creo que estamos en los últimos tiempos, como la Escritura nos dice, el Señor viene muy pronto y debemos de cuidarnos, de no entregarnos a la apostasía, de no correr con el desenfreno que este mundo corre, levantarnos del sueño, porque la noche está avanzada, como nos dice la Escritura, se acerca el día de nuestra redención y es necesario estar vigilantes. Yo creo que este libro es un libro de bienaventuranza que requiere despertarnos a esto. Acuérdate, Satanás, los enemigos de Dios siempre quieren menospreciar la Escritura, torcerla, ¿verdad? Y difamarla. Pero nosotros sabemos que Apocalipsis Dios la inspiró para nuestra bienaventuranza, es la carta magna de nuestra victoria. Jesucristo ganó en la cruz del Calvario no solamente una religión para que nos vaya mejor, un amuleto para que no nos vaya mal en la vida, no. Tenemos la historia completa de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, la manera en la que el mundo nos explica por qué el hombre cayó, y nos explica también por qué Jesucristo tuvo que venir a redimirnos, y nos explica maravillosas cosas. Y este libro de Apocalipsis en este tiempo final nos da la importancia que tenemos, la importancia que es que nosotros sepamos lo que viene al final. Dios no miente, el hombre miente, sus filosofías mienten. Hay burladores, ¿verdad? Quienes dicen,
aquí no va a pasar nada al final. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice una y otra vez, nos advierte. Más de 2/3 partes de la Biblia hablan de profecía, hablan de lo que viene al final, y nosotros tenemos que estar vigilantes, necesitamos examinarnos, necesitamos saber si somos parte del trigo o parte de la cizaña. Algo importante es que este mundo poco se preocupa por eso, ¿verdad? La sociedad que está caída, torcida, ¿verdad?, en rebeldía contra Dios, pues influenciada por estas falsas ideologías, se preocupa por un futuro, pero no por el futuro que debe preocuparse, ¿verdad? Se preocupa, pues, cambio climático, política, terrorismo, caos, economía, todo este asunto, pero engañada por su pecado, ignora al Dios eterno, ignora que viene un fin, ignora precisamente su encuentro con su Creador. Sí, sea que venga el fin, que Jesucristo regrese, a lo cual todos tendríamos que estar atentos. O sea que tú vayas, necesitas estar listo. Y es por eso que estamos en este libro. ¿Por qué? Porque en este libro encontramos esperanza. En este libro vemos a Jesucristo triunfador, vemos la iglesia triunfando, vemos a los enemigos realmente en el estrado de los pies del Señor. Y es por eso que nosotros podemos venir a esta carta magna con esperanza, sabiendo perfectamente bien lo que va a acontecer en el futuro. Y sobre todo, ¿en dónde estás? Como dices, ¿no? Hoy la sociedad ignora voluntariamente a Dios, quiere ignorar voluntariamente a Dios. Así es, y tristemente en la iglesia no es diferente. Sí. Muchas veces la iglesia está más preocupada por ser aceptada, por ser relevante, ¿no? Y se desenfoca de lo eterno. Y los pastores a veces son irresponsables en el hecho de no enseñar estas cosas que Jesucristo nos dijo con toda claridad. Estén listos, ¿verdad? Y estamos tan enfocados en el aquí, en el ahora, que estamos viendo solamente, pues, cómo yo sentirme mejor, cómo no sentirme deprimido, cómo tener el dinero, cómo tener aquello, que son cosas que la Biblia nos dice que son añadiduras, que Dios nos las da definitivamente. En Cristo hay muchas cosas maravillosas, pero sin embargo es tan importante no ignorar voluntariamente la profecía bíblica, no ignorar voluntariamente las advertencias tan claras que el Señor nos da, que Él viene pronto y que viene por nosotros, ¿verdad? Que viene este juicio venidero para el cual debemos estar preparados. Y como cristianos debe ser un tiempo de mucha emoción y de gozo, no de temor, si en verdad conocemos las profecías y quiénes somos. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos hablando de este tema. Muchas de las veces nuestra reacción ante las cosas que nos asustan es no verlas, es ignorarlas. Claro. Es decir, no, mejor no las quiero ver. Aquí no pasa nada, me distraigo con otra cosa y bueno, pues ya... Pero el problema con eso es que eso no cambia las realidades. Sí. Y la Biblia nos dice, como leemos en Proverbios y en muchas partes, que necesitamos ser sabios, necesitamos entender los tiempos. Necesitamos como creyentes, para poder ser maduros, entender quiénes somos. Lo menciono muchas veces, pero es importante. La única manera de saberlo a ciencia cierta es la Escritura. No tenemos necesidad de estar en la imaginación de nuestro corazón. No tenemos necesidad de, como dice la palabra de Dios, de estar preguntando y diciendo, ¿quién me traerá esto? Lo irán a traer del fondo del mar, lo irán a traer del otro lado del mundo, de por aquí, por allá. Dice el Señor, no, cerca de ti, ¿verdad? En tu palabra, en tu corazón. Acuérdate, el Señor ha inspirado su palabra para que nosotros sepamos. El Señor ha hablado con toda claridad. Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo quiere que sepamos estas cosas. El problema es que muchas de las veces no queremos escuchar lo que Dios tiene que decirnos, pero nos es necesario, es el camino más seguro. Ahí está nuestra seguridad y nosotros debemos de doblar nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro cuello, ser mansos y humildes de corazón y recibir lo que Dios tiene para nosotros, y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Y uno de esos temas, pues, es el juicio venidero, el fin de todas las cosas. Y es algo que como cristianos no nos gusta pensar, pero debemos tenerlo en nuestras mentes y debe formar parte de nuestras metas. Debe ser nuestra motivación para vivir para Cristo. Debe ser nuestra esperanza, el motor que nos influya aún a pesar de estar en las peores circunstancias, a decir, este no es mi hogar. No todo se va a quedar así para siempre. Mi Jesucristo viene pronto. Necesito predicar el evangelio a los demás. Necesito tomar decisiones en mi vida. ¿No? Muchas de las veces yo lo veo a muchos cristianos que no toman decisiones
en cuanto a hábitos pecaminosos, en cuanto a situaciones, y se conforman con decir, es muy difícil, o esto y lo otro, o llevan una vida en la cual años y años de malos hábitos y de cuestiones y de no tomar decisiones, precisamente olvidando que un día van a dar cuentas, ¿verdad? Olvidando que la fe genuina transforma, ¿verdad? En verdad, olvidando este principal motivador. Ya ni siquiera, ¿verdad? ¿Por qué tengo que estar bien en mi matrimonio? ¿Por qué tengo que estar haciendo bien? Porque Jesucristo viene pronto y porque tengo que darle cuentas, ¿verdad? Sencillamente ese sería un motivador suficiente. Ya no es nada más, es que me cae gorda, o es que no hace bien lo que debe de hacer, o es que es muy difícil en el matrimonio y así me conformo. No. Mi Señor viene pronto, ¿verdad? No voy a ser como aquel que dice, mi Señor tarda en venir. Entonces, como tarda en venir, pues me voy a poner a emborracharme, a hacer lo que me dé la gana. O como las vírgenes, ¿verdad? Que se duermen y no tienen aceite para sus lámparas. O como los siervos infieles acerca de los talentos, ¿verdad? Que les dieron uno y los guardan. Y bueno, pues yo pienso en otra cosa, porque pues quién sabe cuándo llegará. Y para uno de ellos el Señor tarda más de lo que espera. Para otros, ¿verdad? Simplemente se les olvida y finalmente para otros están listos recibiendo al Señor. Así nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Tenemos que estar haciendo esto, recordando que el cristianismo no es un amuleto, no es para darme mi mejor vida ahora, ¿verdad? Sino que es el plan de redención de un Dios majestuoso y bueno que viene a tomar lo que es suyo, que vino a redimir una humanidad caída, ¿verdad? Una humanidad caída que según la Biblia, que no miente, va camino a su fin. Sí, así es. ¿Qué me dices también de nuestra propia opinión en cuanto a Dios, no? Muchas veces hacemos un Dios a nuestra imagen y pensamos, no, mi Dios no puede hacer esto, mi Dios no puede hacer el otro, porque realmente tenemos un Dios a nuestra imagen. Pensamos que Dios es así de buena onda contigo. ¿Por qué? Porque obviamente tú necesitas ser justificado en todas tus acciones, en todas tus excusas que tienes para no tener realmente una vida transformada. Pero recuerda que una vida transformada la da el poder del Espíritu Santo. Cuando tú te das cuenta que vas en un camino en el cual vas a un juicio terrible, pero cuando te das cuenta que ahí está tu abogado, ahí está Jesucristo, ¿qué haces siguiendo caminando ahí? Tienes que regresar de la mano de Él, del lado de su gracia, de su misericordia. Tiene que haber una vida transformada. No podemos estar pensando, pues más adelante, poco a poco. Pensemos en todas las excusas que tenemos, ¿no? Para no obedecer. Así es, pero el punto que estamos hablando es que necesitamos este motivador, de saber que viene Jesucristo. Hay un juicio. Hay un juicio y es importante, ¿verdad?, que entendamos esta es la primera base del Evangelio, el Evangelio bíblico, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Es la oportunidad que Dios me está dando de ser salvo del problema más grande de todos, que es el juicio, ¿verdad?, que es la condenación. Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? El Evangelio es la promesa de un reino, de un mundo futuro indescriptiblemente maravilloso, perfecto. Lo promete el Señor. El cielo no es un cielo etéreo donde todos están tocando arpas en una nubecita de 4x4. No es así. El cielo es algo más real que lo que estamos viendo ahora. Es la total ausencia de pecado y de maldad que Dios promete, y es un reino indestructible. Lo que vemos con nuestros ojos ahora, por más hermoso que esté, tiene fecha de caducidad. Sí. Absolutamente todo. Nuestro cuerpo se desgasta. Estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, ¿verdad? Pero hay un problema muy grande que es el pecado, y eso es a lo que vino Jesucristo, a librarnos del pecado del presente, en el presente siglo malo, porque viene este tiempo. Y debemos recordar, somos seres eternos, hay eternidad en nosotros. ¿Y dónde pasaremos la eternidad? Y pasar a esa eternidad, ¿verdad?, seguros de que vamos hacia allá, debe ser lo más importante, y tenemos que tenerlo resuelto, porque tarde o temprano cada uno de nosotros vamos a enfrentar a nuestro Creador, ¿verdad?, y nuestro juez. Y no sabemos ni el día ni la hora en el cual seremos llamados a cuentas. Hay varias cuestiones, ¿verdad? ¿Cuál es? Bueno, quizá el Señor venga por nosotros, sí, individualmente. Quizá el Señor venga por su iglesia, ¿verdad? No lo sabemos, no sabemos ese día. Tenemos que ser sabios, tenemos que dejar de estar distraídos con nuestros tres enemigos: el mundo, su sistema, la carnalidad, nuestros deseos, y Satanás, ¿verdad?, que manipula bien todo lo que está alrededor. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos, viene este tiempo. La Biblia nos advierte con toda claridad
que hay un juicio venidero, y nos dice en Apocalipsis, ¿verdad? Viniendo, y no solamente en Apocalipsis, por toda la Biblia nos habla de esto, así es de que no hay nada de hacerle caso a quienes tuercen la Escritura, porque es una promesa, ¿verdad? Nos advierte con toda claridad, este mundo tiene fecha de caducidad, el gobierno humano imperfecto, toda su maldad van a ser detenidos, y cada persona no arrepentida va a ser juzgada. ¿Verdad? Y eso es parte del credo niceno, por ejemplo, de lo que creemos, ¿verdad? En un tiempo donde la gente estaba diciendo, no existe, ¿verdad? No, ni va a haber un juicio, ni va a haber nada. No, Pedro nos lo dice claramente, en los posteros tiempos, ¿verdad? Vendrán estos burladores diciendo, no es cierto, ¿dónde está la promesa de su venida? Cuidado, eso es diabólico. Necesitamos saber que sí viene este tiempo y nosotros debemos estar atentos, ¿verdad? Es una promesa que no solamente debe llenarnos, sí, de temor de Dios, de hacer lo que debemos hacer, como decíamos hace ratito, sino también un gozo y un deseo, ¿verdad? Por ser encontrados por nuestro Señor siendo fieles. Fíjate lo que dice segunda de Pedro 3, 1 al 13. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberíamos de vivir esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según sus promesas esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva en los que habite la justicia. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso. Qué hermoso texto que a la vez también nos desafía. Sí. Nos desafía a entender. Tenemos esta tendencia precisamente al apego a las cosas de este mundo porque así nos entrena este mundo, así nos entrena nuestra carnalidad a desear aquello que es temporal, ¿verdad? Y qué difícil es cuando alguien que amamos parte. Sí. ¿Verdad? Parte de este mundo, hasta desde una mascota, ¿verdad? Hasta desde cuando compras algo que se te rompe y se te descompone, ¿verdad? Porque así es este mundo, pero Dios no lo creó así, ¿verdad? Y precisamente en Jesucristo hay esta manera en la cual viene este cielo nuevo y esta tierra nueva, pero para eso, esto que vemos tiene que deshacerse, tiene que dejar de ser para que venga lo nuevo, pero recordamos lo mismo, volvemos al mismo pensamiento, ¿verdad? Nuestro problema más grande es el pecado, nuestro problema más grande es esto, la paga del pecado es muerte, estamos destituidos, quedamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos, y en Cristo Jesús, en este evangelio que son las buenas noticias, esas son las buenas noticias, ¿verdad? No solamente tenemos perdón de pecados, reconciliación con Dios, tenemos vida nueva, tenemos vida eterna, se nos promete una resurrección corporal, se nos promete un Dios eterno, ¿verdad? Un rey verdadero, un gobierno perfecto, como siempre lo quisimos, ¿verdad? El gobierno humano está pervertido, está mal porque está conformado por gente pervertida y caída como nosotros, ¿verdad? Pero todo esto nos lo promete, pero para que esto suceda, tiene que haber un fin de estas cosas, ¿verdad? Hay una rebelión en contra de Dios directa, hoy lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo crees que el rey verdadero no va a venir en un momento a encarar a todos sus enemigos? Así es. Él viene a hacerlo porque Él es un Dios real, vivo, resucitado. No solamente eso, el sustentador, el dueño de todas las cosas, el juez. Tenemos que reconocer así a nuestro Dios y pensar de esa manera es pensar sabiamente. No debemos esconder nuestros ojos a eso. Así es de que, bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Qué bueno que sigues con nosotros y bueno que estás considerando con nosotros este tema tan importante, ¿verdad? Que debemos tocarlo, que los pastores debemos enseñar, ¿verdad? En la profecía bíblica, que el Señor viene y no nada más estar pensando en el aquí, en el ahora, en mi mejor vida ahora, en cómo puedo tener un amuleto para la suerte, para que pues nunca me enferme, tenga todo lo que necesito y tener especialmente este cielo, pensar que puedo tener un cielo en esta tierra, cuando no es posible. Por eso el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Definitivamente podemos vivir con gozo, definitivamente podemos vivir victoriosos y ver cada día en nuestras vidas una victoria sobre nuestros pecados y bueno, vivir vidas en abundancia desde hoy, pero no estamos en casa todavía. Vamos a casa, vamos rumbo para allá y ahorita tenemos misión como iglesia, tenemos la responsabilidad precisamente de honrar a nuestro Dios en nuestras vidas, de predicar el evangelio, de hacer tantas cosas. Pero fíjate cómo este mundo está diseñado para
distraernos de todas esas cosas. Por eso es importante lo que escuchas, es importante lo que ves, ¿verdad? Cómo estás conformando, constantemente estás siendo conformado. Este mundo está queriéndote oprimir y conformarte a su manera, a su ideología. Todas las cosas que estamos viendo, nosotros como creyentes tenemos que ser claros en este asunto y tener la Escritura como nuestra absoluta y máxima autoridad y doblar nuestro cuello hacia ella, ¿verdad? Y es importante cuidar esto, ¿no? Todo lo que está pasando pues en películas, en todo el cambio del mismo idioma, todo esto está diseñado para que no observes este tiempo. Sí, el cambio de lenguaje en cuanto a lo que se llama pecado, ¿verdad? Porque ahora pues tú tienes la autoridad de decir qué es bueno, qué es malo, y a eso se le llama libertad. O sea, no te pueden oprimir a que pienses conforme a la Biblia. Tienes que pensar conforme a lo que tú piensas, a lo que tú quieres, a tu propio estándar de las cosas. Entonces eso hace totalmente a Dios a un lado, te evita el pensar que va a haber un juicio, te evita el pensar que hay un Dios, te evita el pensar que hay una autoridad. Entonces eso es muy engañoso y muy conveniente al corazón humano. ¿Por qué? Porque el corazón humano es perverso y engañoso y quiere ser rey. Entonces, si te están diciendo que, bueno, al aborto ya no se le llama aborto, ¿verdad? Sino es la interrupción del embarazo, ¿verdad? No, y van cambiando. El bebé ya no es bebé, es un producto. Es un producto. Entonces así ya no piensas en que estás quitándole la vida a un ser humano. Claro. El género ahora es irrelevante, ¿verdad? Entonces ya no hay género, solamente que clínicamente no te pueden atender como un género que tú te imaginas que tienes, ¿no? Sino que te tienen que atender como lo que eres biológicamente. ¿Por qué? Porque biológicamente no puede cambiar la situación. Pueden hacer muchas operaciones, pero biológicamente no puede cambiar. Las personas tienen que ser atendidas clínicamente con el género que son. ¿Por qué? Porque la biología y el diseño de Dios no se puede cambiar, por más que el hombre piense que sí. Así es. Y el pecado y Satanás y lo que estamos viendo atrofia la manera de pensar y la manera de las percepciones que tenemos, ¿no? Otra cuestión es eso, ¿no? Hoy en día se han cambiado estas palabras que son interesantes, bueno, que están muy de moda, como racismo o intolerancia, ¿verdad? Sí. Cuando te dicen intolerante por decir la verdad, y es al revés, la persona está siendo intolerante, pero está diciendo, no, tú eres el intolerante, ¿verdad? Cuando se habla de esta palabra que literalmente pues es un pecado, ¿verdad? Lo que es el racismo, lo que es ver a otra persona o juzgarla por su aspecto, por el color de su piel, ¿verdad? Eso es un pecado, claro, ¿verdad? Totalmente. Pero ahora nos están diciendo que esa palabra se puede utilizar si tú estás diciendo simplemente algo que no va de acuerdo con lo que yo con mi idea, y el punto es, tú tienes que estar de acuerdo con mi idea. Con mi ideología. Con mi ideología. Uh-huh. Y te obligo a hacerlo, y si no lo haces, y si dices algo que me molesta, entonces yo te digo esa palabra. Entonces tenemos que comenzar a pedirle a la Escritura, venir a la Escritura para que ella nos enseñe una vez más a pensar de la manera correcta, ¿verdad? Y no pensar que de la manera como dice la palabra en Efesios, ¿no? El mundo está confundido precisamente por su pecado. El pecado confunde a la persona más inteligente, ¿no? Y es increíble cómo en los medios y lo que estamos viendo, ¿verdad?, hablan y mienten de una manera directa, y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y piensan que la gente es tonta, ¿verdad? Piensan que la gente no se da cuenta de las cosas que están haciendo, y definitivamente aquellos que están distraídos, aquellos que no están en la palabra, pues no pueden darse cuenta, ¿verdad?, de lo que está pasando alrededor. Y no estamos hablando de partidos políticos o de cuestiones, sino sencillamente de lo que es verdad, de lo que es justo, de lo que es injusto, y parte de eso vamos a estar hablando precisamente en esta semana, la importancia de entender la justicia de Dios, de dónde viene, quién es la autoridad, ¿verdad? Y quién define lo que es justo, quién define lo que es bueno, nuestro Dios absoluto. Pero es importante todas estas cosas. Sí, es importante que todas estas cosas quitan de tu mente la idea que hay un juicio, quitan de tu mente que hay una autoridad. ¿Por qué? Porque todas estas cosas apuntan y le dan de comer a tu carnalidad diciendo, tú eres Dios, no existe tal juicio, simplemente cuando la vida se acaba, se apaga la luz y se acabó.
cuando eso no es verdad, necesitas venir a la autoridad de la palabra de Dios, este libro que ha cumplido cada una de las cosas que en él están escritas. Entonces, ¿podemos confiar en la palabra? La Biblia dice sí. ¿Podemos confiar en la palabra? Millones de personas dicen sí. Han muerto por el testimonio de Jesucristo, han muerto por el testimonio de este libro. Nadie da su vida por una mentira. Nadie da su vida por una mentira. Y de que la realidad es que hay un Dios, la realidad es que Él tiene la autoridad, la realidad es que hay un juicio, eso es verdad. Así es, y la misma escritura da testimonio de sí misma, ¿verdad? Constantemente. Lo único que tienes que hacer es con honestidad, con un corazón sencillo y sincero, ponte a buscar al Señor en su palabra. Ábrelo. Si tú dices, Dios no me habla y no abres la escritura, pues va a ser muy complicado, ¿verdad? Y si lo estás buscando en cualquier otro lugar, sí, puedes ser también confundido y engañado porque Satanás te puede hablar, pero quieres a ciencia cierta saber que Dios te está hablando, abre la escritura, pero con valentía, con un corazón manso y humilde de corazón, dispuesto a que si la Biblia dice algo que no te gusta, ¿verdad? No quieras tú cambiar la Biblia, sino que la Biblia te cambie a ti. Es algo muy importante. Y bueno, lo que estamos viendo es esto. Y llegamos a este punto, ¿verdad? Viene este juicio venidero, viene este tiempo final, viene el final de nuestros propios días, ¿verdad? El elefante, como dicen, que nadie quiere ver en el cuarto, destruyéndolo todo. No somos seres eternos en esta tierra, ¿verdad? Tenemos fecha de caducidad y esa es la parte que debemos tener resuelta. Y en el mundo hay mil ideologías, falsas religiones, falsa filosofía acerca del tiempo del fin. Todo lo que está fuera de la escritura, recuerda, es causa de un hombre mentiroso, de un hombre que no sabe quién es, un hombre que no tiene la capacidad de saber el futuro, un hombre que no tiene la capacidad de sustentarse a sí mismo, su propia vida por la eternidad. Sin embargo, la Biblia está hecha y está inspirada, es la palabra, por un Dios eterno, un Dios real, sustentador de todas las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Por eso a Él le damos gracia y le damos gracias y le damos gloria. Y es importante reconocerlo como nuestro creador, como nuestro sustentador, pero también como nuestro juez, ¿verdad? Como el dueño de todas las cosas. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y bueno, Jesucristo nos dejó muchas señales. Y lo que estamos viendo es que, sin temor a equivocarnos, este tiempo, el regreso del Señor, está más cerca que nunca. Ya hemos visto varias de las señales, ¿verdad?, acerca de eso, y las vamos a seguir viendo, ¿no? Pero se hace evidente, por ejemplo, el escenario profético se alinea más y más rápidamente, ¿verdad? Cuando dijo el Señor, como dice también Pablo, en los posteros tiempos, ¿verdad?, habrá todo este desastre, este caos, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, no solamente tolerar, sino celebrar, imponer la inmoralidad sexual, la abominación, todas estas cosas a lo que Dios aborrece, ¿verdad? Lo que estamos viendo, la implosión de este país que no está, de nuestro hermoso país que no está en el escenario profético, ¿verdad? El levantamiento de Rusia, como que sí está en el escenario profético en Medio Oriente, ¿verdad? El levantamiento de Israel como nación, guerras, rumores de guerras, este gobierno global que cada vez va tomando más fuerza. Todo mundo, un pensamiento global, literalmente el espíritu del anticristo desatado, ¿verdad? Y utilizando todo este asunto del cambio climático, virus, para ganar control, ¿verdad? Tecnología cada vez más avanzada, que capaz de controlar nuestras vidas, de comprar y vender, con todo eso de Alexa, todo en línea, la desaparición del cash o el efectivo, ¿verdad? Todo lo necesario para que se dé la marca de la bestia, ¿verdad? Que nadie pueda comprar ni vender a menos que tenga y de esa lealtad a este ser que un día se le va a dar, no muy lejano, ¿verdad? Cuando la iglesia sea arrebatada, se le va a dar todo el gobierno, ¿verdad? Todo esto, mucho más nos muestra esto. Estamos en estos últimos tiempos y debemos estar emocionados de que el Señor viene ya, pero tenemos este privilegio de conocer cada detalle que Dios nos está dando en Apocalipsis. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo este tema. Vamos a estar viendo esta semana precisamente la antesala del último juicio. Estas últimas 7 copas van a ser derramadas a partir del capítulo 16. Pero es importante establecer lo necesario de saber escuchar estas cosas, lo necesario de no embellecerlas, lo necesario de entender por qué viene el juicio de Dios, su ira,
¿verdad? Entender que Él es un Dios justo y bueno y saber por qué nosotros estamos llamados a hacer lo correcto, la santidad, por qué estamos llamados al arrepentimiento, por qué tenemos que tener en mente esto que nos habla acerca del juicio venidero y no cerrar nuestros ojos a eso y no pensarlo como un evento que va a suceder aquí a 5,000 años cuando ya nada exista, o todas estas cuestiones que nos ponen, ¿no? Que finalmente se va a acabar la energía del sol y tenemos que emigrar a otros planetas y todas esas cuestiones que ves en la televisión, que es ciencia ficción. ¿Quieres ver realidad? ¿Quieres ver verdad? Lo que la Biblia nos dice, pues ven a la Escritura, porque muchas veces incluso la ciencia, ¿verdad? Incluso la ciencia está influenciada por este pensamiento humanista de que no hay un Dios y entonces se llegan a conclusiones equivocadas por lo mismo, ¿no? Hablando acerca del universalismo, acerca de todo esto que ya se toma como ciencia, como la evolución, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que simple y sencillamente la Biblia no nos dice que es así. La Biblia nos enseña claramente que hay un creador, que hay un principio y que hay un fin, no que todo va a existir por la eternidad hasta que se acabe la fuerza del sol dentro de miles de millones de años. Eso no es lo que enseña la Biblia. No enseña la Biblia que la vida comenzó hace miles de millones de años. Comenzó hace aproximadamente 6,000 años, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos dice. Y sabes una cosa, todo lo que está hecho lo confirma, ¿verdad? La genética, todo lo que hay acerca del diseño perfecto que existe, ¿verdad? Las huellas digitales de un ser inteligente y eterno están por todos lados, ¿verdad? Todo lo creado da testimonio del poder de Dios, de su inteligencia, pero no nada más es un Dios creador, es un Dios juez, es un Dios moral, ¿verdad? Esas son las cosas que el mundo no quiere ver y nosotros necesitamos ver, ¿verdad? Entonces estamos en estos últimos tiempos, Jesucristo viene pronto, tenemos que estar emocionados que el Señor viene. Y bueno, algunas cosas, ¿verdad? Que hemos visto que vienen, el rapto de la iglesia está a la vuelta de la esquina, cuando el poder restrictivo del Espíritu Santo sea quitado, ¿verdad? El poder preservador de Dios, que el hombre y el ser humano no se entregue a su maldad. El gobierno de maldad de Satanás va a surgir, va a ser desatado, va a surgir este hombre anticristo con su falso profeta. Se van a levantar 10 gobiernos, ¿verdad? 10 gobernadores o 10 regiones, quizá el imperio romano revivido, quizá por ahí la Unión, la Comunidad Europea, no lo sabemos, son detalles que están por ahí, ¿verdad? Pero Jesucristo lo va a derrotar por completo después de 21 plagas que estamos viendo en Apocalipsis, ¿verdad? Derramadas sobre el mundo incrédulo, pero también va a ser un tiempo donde va a haber el mayor avivamiento que jamás hayamos visto. Miles de personas también van a venir al Señor, pero el punto en ese tiempo es que el costo va a ser su propia vida. El Señor va a hacer que Israel sea el centro una vez más. Ya no va a tratar con la iglesia porque no va a haber propósito para la iglesia. La iglesia, una vez raptada, ya terminó su propósito. El Señor con ella hasta el final la vemos regresando con el Señor, pero el Señor una vez más viene con Israel a terminar lo que en la semana 69 de Daniel quedó pendiente, ¿verdad? Viene esta semana 70 donde el Señor va a comenzar a tratar una vez más con su pueblo y finalmente le va a dar todas las promesas que el Señor le dio. Lo va a proteger después de un tiempo muy difícil en la tribulación y en la gran tribulación, ¿verdad? El tiempo difícil de Jacob, y ahí vamos a estar viendo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo ahora. Finalmente el Señor va a triunfar. Aquellos que crucen, viene un tiempo distinto que se llama el milenio, donde va a estar la tierra renovada parcialmente, donde Jesucristo va a venir, va a reinar. Tenemos muchas cosas preciosas, promesas maravillosas de que esto está por suceder. Después finalmente el juicio final de Satanás, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, después del juicio del gran trono blanco. Todas estas cosas son importantísimas y eres sabio si pones atención a ellas. Sí, es muy triste que muchas veces la iglesia, por no venir al libro de Apocalipsis, no entiende esta bienaventuranza, no entiende el hecho de que es muy feliz y dichoso el que lee, el que oye y el que guarda estas palabras. Así es. Entonces debemos entender esto. Apocalipsis tiene que llenarnos de gozo, de esperanza, sí, al mostrarnos también que la fe genuina es indestructible, que la victoria en Cristo es segura, que es posible vivir por fe, que en Cristo hay salida, que no hay excusa, hay libertad. Los redimidos, los que hemos nacido de nuevo, podemos terminar la carrera de la fe, ¿verdad? Pero para esto necesitas comenzar teniendo una.
una fe, y esta fe la puedes hallar en Jesucristo. Si tú estás escuchando esto por primera vez y tú estás considerando lo que te estoy pidiendo, lo primero que necesitas es reconciliación con Dios. Hay reconciliación, hay manera del perdón, hay una puerta a no sufrir el juicio de Dios, ¿verdad? Todo este juicio, a no sufrir la venganza de Dios que vamos a estar viendo. ¿Cómo? En Jesucristo. Jesucristo ya recibió esto en el lugar de toda la humanidad. Para eso vino Jesucristo hace 2000 años, a recibir la ira de Dios sobre Él, para darnos una puerta a la reconciliación, al perdón de pecados. Pero necesitas arrepentirte, necesitas reconocer que esto es verdad, dejar de estar justificando tu maldad, dejar de estar abrazando tu pecado y reconocer que eso es lo que te lleva a la condenación. Reconocer que hay un juez y que ese juez puede mandarte al infierno como a cualquier otra persona que no se arrepiente, pero que en Cristo Jesús da condiciones de paz. Si te arrepientes, si dejas de confiar en ti mismo, si dejas de confiar en tu propia prudencia y si comienzas a creer lo que la Biblia dice y reconoces que Jesucristo fue a morir por ti a la cruz del Calvario, que precisamente tan serio es Dios con el pecado que no perdona a su propio Hijo, quien voluntariamente entregó su vida por ti y por mí, y que, como dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y tú puedes creer esto, entregarle tu vida, darle la espalda a tu pecado, dejarle de dar la espalda a Dios y creer que Él resucitó de los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que viene con poder. Entrégale tu vida hoy. Deja que Él te dé nueva vida y te haga una nueva criatura. Entonces tendrás esta fe, podrás entender estos últimos tiempos y podrás saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, ¿verdad? Y vas a conocer a tu Creador, a tu Salvador. Y dile: sí, Señor, en este día yo te entrego mi vida. Reconozco que he pecado, Señor. Reconozco, Señor, que he andado tras mi propio camino, tras mi propia prudencia. He sido el Dios, el Rey de mi propia vida. Pero en este día me rindo a ti. En este día reconozco que solo hay un Dios, que solo hay un Rey, y ese eres tú. Señor, reconozco que mis pecados, Señor, eres justo si me mandases al infierno. Eres justo porque la paga del pecado es muerte. Pero yo creo, Jesús, que tú fuiste a morir por mí en la cruz del Calvario. Creo que tú hiciste el camino para que yo fuera perdonado y lavado, Señor. Y aquí vengo creyendo estas cosas. Lávame, límpiame, hazme una nueva criatura. Y, Señor, y recíbeme en tu reino. Hazme tu hijo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Creo que resucitaste, creo que estás sentado a la derecha del Padre. Creo que tú eres Dios. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza en los méritos de Jesucristo, tiene que cambiar tu relación con el pecado para que comiences a establecer una relación con Dios. ¿Cómo estableces una relación con Dios? A través de su palabra. Comienza una lectura constante, fiel a la palabra de Dios. Comienza a hablar con Él. También mantente fiel orando, hablando con el Señor, así como lo acabamos de hacer en este momento. Y ven a una iglesia, siémbrate en una iglesia. Comienza a asistir fielmente a una iglesia. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1:00 p.m. Así es de que por favor acompáñanos. Este viernes, recuerda, tenemos la conferencia para mujeres. Si tú no te has inscrito o no tienes redes sociales, manda por favor un inbox, un mensaje de texto al 901-679-1705 para mayor información. Y también te recordamos que el domingos 1:00 p.m, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Sábado tenemos el evangelismo. Así es, nos vemos, la cita es ahí en la Jackson, en el AutoZone de la Jackson. Vamos a estar predicando el evangelio, vamos a buscar a gente que lo necesite, le vamos a estar dando una cobija y vamos a estar predicando el evangelio. Así es de que te invitamos y ven a nuestra iglesia en el 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, a la 1:00 p.m. Ahí te esperamos para seguir creciendo, seguir conociendo a nuestro Rey, seguir siendo su iglesia. Y gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, sí, Be Happy Yard Signs y Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Gracias, familia Calvary, por todo su compromiso y amor por la verdad. Así es, los dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios les bendiga.